Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar una vez más. Estoy haciendo un video para lo que es la actividad 3.5 que tiene que ver con la dilatación de área, obviamente cuando hay cambios en las temperaturas. Así es que continuamos. Ya habíamos visto qué cosa es la dilatación térmica. La dilatación térmica se refiere a un aumento de longitud, de área o de volumen que sufre un objeto debido al aumento de la temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija y, al aplicarles calor, se producirá un aumento en el movimiento de vibración de las moléculas. Al aumentar el movimiento, va a aumentar el espacio entre esas moléculas y eso es lo que va a provocar un aumento en el tamaño de ese cuerpo, ya sea longitudinal, si es que es un alambre o una varilla, un área, si es que es una placa o una lámina, y un volumen, si se habla de un cuerpo en 3 dimensiones. ¿Ok? Muy fácil. Imaginen que estamos formados. La fila va a ocupar cierta longitud, que va a ir obviamente desde la parte de adelante del primero que está formado hasta la parte de atrás del último elemento. Si nosotros empezáramos a aumentar la distancia que hay entre cada individuo, porque estos se empiezan a mover, entonces la fila aumentaría de su longitud. Aquí hay 6 niños, están jugando, se están moviendo y hay cierta distancia entre ellos. Por lo tanto, estos 6 niños ocupan cierta longitud, que es mayor que estos 6 adultos, ya que los niños se están moviendo. Este ejemplo nos permite ver lo que es la dilatación lineal, pero no solo funciona para filas, o en este caso para alambres. Para cuando hablamos de placas, lo vamos a representar con un contingente en un desfile. Si el contingente está quieto, entonces va a tener cierta longitud y cierto ancho todo el contingente, es decir, va a cubrir cierta área. ¿Ok? Pero ahora, imaginen que de momento ponen música y todos los individuos que forman este contingente empiezan a bailar, se empiezan a mover y va a aumentar la distancia que hay entre los individuos. Como aumenta la distancia que hay entre los individuos, en este caso va a aumentar el largo del contingente y el ancho del mismo. Por lo tanto, aumentaría el área donde está el contingente. Ojo, no aumentó el número de elementos, lo único que aumentó fue el área. Y a eso se le conoce como dilatación. En este caso, como estamos hablando de una dilatación de área, sería lo que aplica tanto a placas como a láminas. ¿Ok? Dilatación de área. Así como un material se puede dilatar longitudinalmente, también es posible la dilatación del área de un cuerpo. Al aumentar la temperatura en un área, la dilatación que se produce es proporcional a las dimensiones del cuerpo, ya que se manifiesta como si se tratara de una ampliación fotográfica. Por ejemplo, un cuerpo rectangular tiene ciertas dimensiones, de largo y ancho, las cuales, al someterlas a temperaturas mayores, aumentan proporcionalmente. Incluso, si el cuerpo tiene orificios, estos también se incrementarán en la misma proporción. Imaginen que tenemos una placa de metal a 20 grados centígrados representada con la línea roja, con la línea azul, a 20 grados centígrados, lo frío. Y le aplicamos energía de tal manera que va a aumentar su temperatura a 120 grados centígrados. Esta línea roja está representando lo que sería la dilatación del área, es decir, sería tanto más ancha como más larga la placa. ¿Ok? Y a eso se refiere lo que es la dilatación térmica. Lo que nosotros vamos a ver en esta actividad es calcular esta dilatación dependiendo del aumento de la temperatura y del material con el que está formado. Para poder hacer este cálculo nosotros necesitamos un dato que se llama coeficiente de dilatación de área. Nosotros en la actividad pasada ya habíamos visto el coeficiente de dilatación lineal, que estaba representado con una letra griega que se llama alfa. Bueno, pues beta, que es el coeficiente de dilatación de área,
es igual a 2 veces alfa. Entonces, por ejemplo, el aluminio. Habíamos visto que su coeficiente de dilatación lineal, es decir, alfa, era 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Entonces, si habláramos de una placa de aluminio, necesitaríamos el valor de beta. 2.4 por 2 es 4.8 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Y ese sería el valor de beta y sería el que ocupamos. Y así para los diferentes materiales que ya están contenidos en nuestra tabla de alfa. ¿Ok? Por lo tanto, no vamos a tener una tabla que diga beta. Siempre vamos a seguir ocupando la tabla de alfa, solo que estos valores los tendremos que multiplicar por 2. Cuando nosotros vimos lo que era la dilatación lineal, vimos que la variación de la longitud era igual a alfa multiplicada por la longitud inicial multiplicada por la variación de temperatura. Es decir, la variación de longitud dependía de el tipo de material con el que estaba hecho el alambre o la varilla, la longitud inicial de tal varilla y cuánto cambiaba de temperatura. Ahora, para calcular la variación del área, necesitamos el coeficiente de dilatación de área, que va a depender de qué material esté hecho la placa, cuál es el área inicial de dicha placa y cuánto va a cambiar su temperatura. De esta fórmula, como de cualquier otra fórmula en física, podemos calcular los diferentes componentes si es que conocemos los demás datos. Por ejemplo, ¿podríamos calcular el coeficiente de dilatación de área de una placa? Sí, necesitaríamos estos datos ordenados en estas posiciones para calcular beta. Podríamos calcular el área inicial, ya aquí está despejada, y podríamos calcular también la variación de temperatura. Aquí está. ¿Ok? Estos son los problemas que vamos o que van ustedes a resolver para esta actividad 3.5, dilatación de área. Analicemos uno nada más. El primero dice una lámina cuadrada de aluminio. Si estamos hablando de aluminio y estamos hablando de una lámina, necesitamos el valor de beta del aluminio. Aquí me dice que el aluminio tiene un valor de alfa de 2.4 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, el valor de beta sería 4.8 por 10 a la menos 5 por grado centígrado. Dice, una lámina cuadrada de aluminio de 56 centímetros de lado. Ojo, nosotros estamos hablando, imaginemos, una lámina cuadrada de 56 centímetros de lado. Por lo tanto, ¿cuál sería su área? Recordemos, el área para un cuadrado es lado por lado. En este caso sería 56 por 56, lo que nos da 3136. Incrementa su temperatura 25 grados centígrados. ¿Cuál es el área final de la lámina? Ok, veamos la fórmula. La fórmula dice que la variación de área es igual a beta. Beta es 4.8 por 10 a la menos 5. El área inicial sería 56 por 56 y la variación de temperatura que sería 25. Por lo tanto, nosotros multiplicamos 4.8 por 10 a la menos 5 por 56 por 56 por 25. Y una vez que tengamos ese resultado, estaríamos obteniendo ¿qué? La variación del área. ¿Y es lo que nos pide? No nos pide eso. Nos pide el área final. Por lo tanto, al resultado que nos dé, le vamos a sumar el producto de multiplicar 56 por 56. Obviamente ustedes tienen que sustituir estos números por los de su tabla. Obviamente, ¿verdad? Ok, jóvenes, de hecho, si se dan cuenta, son problemas muy sencillos. Estoy seguro que no les van a causar problemas. Los resuelven,
hacen sus anotaciones de sus resultados, me los envían, los califico. Si alguien tuviera algún error, sabe que puede hacer la corrección correspondiente. Si alguien tuviera alguna duda, saben que me pueden mandar un WhatsApp. Bueno, no me queda nada más que agradecerles su atención. Espero que puedan resolver la actividad sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Y ya saben, si surgiera, los espero su mensaje por WhatsApp. Saludos, bye.